¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanto pinche dictador en Latinoamérica y quieres saber si tu país corre el riesgo de caer en una dictadura? Así es, si vives en Latinoamérica seguramente sabrás que este bello pero olvidado pedazo de tierra ha sido tierra fértil históricamente hablando para que cualquier hijo de vecina con un acento ratillo chistoso se ponga a dar discursos nacionalistas acerca de por qué el pasado todo está mal y cómo ellos tienen la mágica solución para arreglar tu presente y también tu futuro, a pesar de que en ese futuro terminen siendo iguales o peores a ese pasado que tanto empezaron a criticar. Pero primero lo primero, respondamos la palabra ¿qué es un dictador? Pues seguramente si te pregunto estarás como tu abuelo la primera vez que vio a Wendy Guevara. ¿Y eso qué es? Pues resulta que la palabra dictador, al igual que Carla Panini, no siempre fue asociado con algo negativo, ya que esta viene desde la antigua Roma, en donde se le decía dictador a la persona que se hacía cargo de la gestión de una cosa cuando éste entraba en crisis. El problema fue cuando una vez solucionado ese problema, esta persona, este dictador, no se iba nunca del poder y ahora sí se le empezó a asociar a la palabra dictador como algo negativo, al igual que Carla Panini. Ahora, una dictadura es básicamente una forma de gobierno en donde el poder es ejercido únicamente por una persona y su grupo de aliados. Esto de manera autoritaria y sin el más mínimo de los contrapesos, actuando también con total intolerancia a cualquier tipo de crítica y o cuestionamiento, ya sea por parte de la oposición, de la sociedad civil, de la ciudadanía o de los medios de comunicación, mismos a los cuales una vez que empiezan con estas críticas o cuestionamientos, les persiguen, les censuran y hasta los encarcelan, o en el peor de los casos, los envían a un concierto en primera fila de Juan Gabriel en el cielo, o en el infierno, porque gay. Sin embargo, las características de una dictadura están bastante bien definidas. Estas por lo general siempre se dan en un contexto de crisis, en donde estas personas exigen su llegada al poder porque ellos tienen la solución mágica para arreglar todo y regresarle la esperanza a la ciudadanía. Todo esto mediante una campaña brutal en redes sociales o a través de discursos demagogos que enarbolan los valores del partido o movimiento mediante el culto de una persona, de un líder que nunca se equivoca, un líder infalible que nunca debe ser criticado. Esto ya lo había escuchado antes, pero bueno. Una vez que llegan al poder, comienzan con una ola de atentados en contra de las instituciones autónomas o democráticas o independientes porque se crearon dentro del pasado. Ese pasado que, como recordarán, ya no sirve absolutamente para nada, logrando así un control total de las instituciones públicas y políticas de un país. Seguro no estamos hablando de... ¿Te cae? ¿Ven? Una vez que esto sucede, comienza ya la fase final de una dictadura, en donde ya con el control total de un país o de una región, comienzan ahora sí a imponer su agenda mediante acciones coercitivas, como el uso de la fuerza. Ahora, este es el modo en el que una dictadura llega democráticamente al poder. Sin embargo, existe otro modo muchísimo más sencillo, en donde grupos militares o paramilitares o grupos revolucionarios directamente se ahorran la hueva de hacer todo lo que les acabo de explicar y dan un golpe de estado violento en contra del gobierno. Pero respondamos, ¿por qué hay tanto dictador en Latinoamérica? Pues esto no es técnicamente correcto del todo, ya que dictadores han ido en todas las etapas de la humanidad, en todos lados del mundo. Han habido dictadores también en Asia, por ejemplo. Actualmente, de hecho, hay estructuras dictatoriales en Medio Oriente y también en África. Y de hecho, los dictadores más célebres se han dado del otro lado del continente, es decir, en Europa. Pero asumámoslo también. Hay dictaduras dentro de Latinoamérica, puntualmente dictaduras consolidadas son 3, Cuba, Venezuela y Nicaragua, aunque empieza a haber comportamientos autoritarios que pudieron derivar después en una dictadura dentro de otros países de Latinoamérica. ¿Pero por qué es este fenómeno? Pues se debe principalmente a 2 factores. El primero de ellos es la concepción violenta como países que tuvieron la gran mayoría de regiones en Latinoamérica, por un pasado más turbio que el de Gloria Trevi. Gloria trata de no demandarnos. Es solamente un chistín. Volvamos a los 1500 y cacho. Ya saben, esa bella etapa en donde aztecas, toltecas, olmecas y demás culturas convivían pacíficamente realizando actividades grupales como construir pirámides, adorar al sol o sacándole el corazón a sus ciudadanos cada vez que tenían que ofrendar hacia sus dioses, hasta que tenían que llegar los mendigos españoles a zurrarla diciendo que, ¿sabes qué? Ya no vas a adorar al sol, ahora vas a adorar a mi Dios. Y si no hay tabla.
Todo esto generó estructuras dictatoriales, monárquicas y coloniales, las cuales generaron un gran retraso dentro de las estructuras económicas y también sociales de todos los países de lo que después se conocería como Latinoamérica. Esto provocando a su vez un estado inconsciente de sumisión, dejadez e ignorancia dentro del inconsciente colectivo dentro de todos los países latinoamericanos. A pesar de que esto ha podido tener cierto repunte y cierto avance históricamente, la verdad es que hay muchos lugares en Latinoamérica donde este atraso es palpable a día de hoy. Y el segundo de los factores corresponde a ese mágico país en donde puedes encontrar el 30% de descuento en un rifle de asalto al área junto al área de salchichonería todos los martes de frescura. Así es, estamos hablando de tiene buena parte de responsabilidad por el estado de fragilidad democrática que se vive históricamente dentro de los países de América Latina, ya que estos han financiado, operado o directamente armado a grupos que buscan derrocar a los gobiernos que les sean incómodos a los Estados Unidos, tal como pasó con Madero, que al final en México derrocó al gobierno de Porfirio Díaz, lo que derivó en la Revolución Mexicana, que a su vez derivó en la dictadura perfecta de nada más y de nada menos que el PRI. Este ejemplo se repite en otras latitudes de Latinoamérica, como por ejemplo las guerras bananeras o la Operación Cóndor, en donde a través de golpes de estados operados por los estadounidenses se rompe con cualquier estructura democrática para efectuar golpes de estado que a su vez con el paso del tiempo generan dictaduras, como cual se estaban preguntando como la de Pinochet en Chile, como la de Alfredo Stroessner en Paraguay, o dictaduras que aún siguen de pie hoy en día, como las ya mencionadas Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero bueno, con todo lo aprendido el día de hoy, ¿podemos prevenir las dictaduras dentro de nuestro país? La respuesta es que sí. Primero hay que recordar los pasos de cómo es que se genera. Tiempo de crisis para aprovechar el pedir llegar al poder mediante soluciones fáciles que rindan culto a la personalidad de un líder que nunca se equivoca para después atacar las instituciones democráticas y finalmente tener el control total de las decisiones del pueblo, del país y de su gente. Sin embargo, ¿cómo se previene estas dictaduras dentro de tu país? Sobre todo si vives en Latinoamérica, esto es sencillo. Primero que nada, debemos entender que por más bien que te caiga un político o un líder, nunca es correcto que su partido o movimiento tenga el control total de tu país, de tu región, de tu estado o de donde sea. Debemos siempre atender a los contrapesos, porque si el líder falla, se lleva entre las patas a todas y a todos los demás. Entonces, paso número 1, contrapesos. Paso número 2, debemos entender el criticar lo que se tiene que criticar. No porque te caiga bien le debes tolerar absolutamente todo. Y esto deviene en el paso 3, no tolerar la corrupción, los actos de nepotismo y cualquier otra forma que vaya en contra de la democracia. Porque paso número 3, debemos conservar siempre lo más valioso que tiene cualquier país y de cualquier nación, que es su democracia. Nada está por encima de esto, ya que esto es lo que nos permite actuar de manera libre, independiente y realmente como se nos plazca. La democracia es lo que más cuenta para una nación, para evolucionar y no para retrasarse en la historia mediante una dictadura. Tristemente, hoy hay países que les está costando tiempo, dinero, esfuerzo y hasta sangre salir de esos estados de esos estados dictatoriales en donde se atoraron en el pasado y deben servir como ejemplo para quienes actualmente pudieran estar dentro de un gobierno autoritario que después podría generar una dictadura, aprender de lo que no tienen que hacer y principalmente lo que no deben tolerar para no caer dentro de este mismo círculo vicioso. La democracia, repito, es lo más valioso de cualquier país y no lo digo yo. Vamos con las palabras de uno de los máximos demócratas dentro de la historia mundial, el supremo líder latino. La democracia tiene axilas peludas y algunos kilitos de más. La democracia te besa porque te ama, no porque su padre esté en un cuarto contiguo encadenado a un radiador con electrodos conectados a los pezones. La democracia tiene defectos, ella no es perfecta, pero democracia, te amo. Y es por eso que exhorto a una verdadera democracia, una verdadera constitución, verdaderas elecciones en Guadía.